Sean bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de redes y telecomunicaciones. En el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que es la unidad número 4, denominada aplicaciones de redes de datos y telecomunicaciones. Debido a que he visto un poco los resultados de sus exámenes que no salieron tan bien como yo esperaba, he decidido hacer un repaso de lo que sería el tema que vimos la semana pasada, ya que allí se encuentran la mayoría de los cálculos que nosotros vamos a utilizar en nuestra unidad y son prácticamente los mismos que tenían que hacer en su evaluación práctica calificada 2. Déjenme, estoy buscando por aquí un archivito adicional que les quiero mandar. Creo que estaba en la unidad 3. Denme un segundito. Elementos de red. Creo que es este, si no me equivoco. Ese mismo es. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestra clase en este momento. Les acabo de pasar un archivito en Excel que les va a ayudar a acelerar el proceso de cálculos para los diferentes elementos de la red. Y con eso vamos a poder avanzar más rápido en el día de hoy. Entonces déjenme poner todo en orden, listo ya. Bueno, continuamos entonces. La parte de teoría que correspondía a las generalidades, vamos a pasarla muy rápidamente, porque lo que me interesa en sí es la parte del cálculo. Como ya dijimos anteriormente, una subred no es otra cosa sino una red menor contenida dentro de otra mayor, una red pequeña o un conjunto de redes pequeñas que están contenidas dentro de una red grande. A eso es a lo que llamamos subredes. Recuerden que cuando una red se vuelve muy grande y compleja, es por lo general conveniente dividirla en subredes, para así reducir el tamaño de sus dominios y hacerla más manejable, más segura y más simple de trabajar, pudiendo usar diversas técnicas para controlar el tráfico entre las diversas subredes. Por otra parte, como ya ustedes saben, todos los equipos que pertenecen a una misma subred deben tener el mismo ID de red en todas sus direcciones IP, pero sus ID de host deben ser diferentes. Además, todos los equipos pertenecientes a una red para comunicarse con otra deben hacerlo a través de lo que es el router, el dispositivo de conexión que se ha establecido. Una subred también puede ser considerada como un rango de direcciones lógicas, donde se delimitan las direcciones que pertenecen a la red y cuáles no, mediante el uso de máscaras de subredes. Vamos entonces, a partir de esa idea, comenzar con nuestro estudio. Vamos a revisar nuevamente el ejemplo que habíamos definido la semana pasada para lo que eran subredes de tamaño fijo. Las diapositivas ya se las he pasado un par de veces, ya deberían estar por allí rondando en el grupo y están mejoradas respecto a la semana pasada. Agregué información adicional, mejoré la presentación de ciertos aspectos, etcétera, para tratar de aumentar su entendimiento acerca del tema.
porque en el próximo examen nuevamente tienen que hacer cálculos. Entonces la idea es que ustedes puedan tener toda la información disponible a la mano. Pero si ustedes no estudian, no repasan, no preguntan, ¿cómo hago yo para ayudarlos? Díganmelo ustedes. No pueden confiar en que la universidad les va a dar otra oportunidad, que etcétera, porque en realidad están bastante limitadas las opciones actualmente. Entonces, aquí tendríamos en primer lugar la definición de máscara de Surrec de tamaño fijo. Simplemente, en pocas palabras, consiste en que todas nuestras máscaras de Surrec sean del mismo tamaño. Es decir, tengan la misma cantidad de bits entre la parte de rec y la parte de subrec. Eso, en pocas palabras, es lo que está expresado en ese concepto. Luego de allí, como se había dicho la semana anterior, vamos a estudiar 3 técnicas para crear. Si en ese caso, por ejemplo, si nuestra máscara tenemos aquí, déjeme sacar el lápiz que no lo saqué. Para el modelo este FLSM, si nuestra subrec es barra 22 para la primera subrec, todas van a terminar siendo barra 22 porque estamos hablando de redes con tamaño fijo. No importa si estamos haciendo la referencia a basadas en el número de subredes o a basadas en el número de hosts. Este es el cálculo más sencillo que podemos hacer, el de las redes FLSM. Cuando vayamos hacia lo que es las redes de tamaño variable, allí sí va cambiando el valor de la máscara dependiendo de nuestras necesidades. Podemos tener algunas barra 20, podemos tener otras barra 22, barra 23, barra 24, etcétera, dependiendo de la cantidad de elementos que necesitemos alojar en nuestra subred. Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a estudiar durante esta unidad básicamente estos 3 métodos de establecer subredes. La semana pasada estuvimos estudiando este primer método, el que está basado en el número de subredes que se nos piden construir. Vamos a repetir dicho procedimiento porque probablemente no a todos les quedó completamente claro. Y luego de allí pasaríamos a revisar este segundo método, que es bastante similar, el que se encuentra basado en la cantidad máxima de hosts que esperamos albergar en cada subred, perdón. Entonces, vamos a dar inicio a esto. Aquí está. Comenzamos con la primera metodología, subred fija basada en el número de subredes. Para esta primera opción, lo que se intenta es construir el sistema de redes en base a cuántas subredes nos está pidiendo el cliente que formemos. Para entender esto, vamos nuevamente a analizar el mismo ejemplo de la semana pasada. Vean lo siguiente, aquí está, imaginemos que esta es la información que se nos brinda para poder trabajar. Tenemos una dirección de red, un IP de dispositivo, que vale 200, 113, 208, 120 barra 20. Vean que estamos hablando en este caso de una dirección IP ampliada, concepto que ya ustedes deberían conocer, repito, porque ya lo trabajamos anteriormente durante casi toda la unidad 2.
Luego de allí dice, se nos pide diseñar a partir de esa red 4 subredes. Este sería nuestro valor principal del enunciado, la cantidad de subredes que se nos pide construir. En este caso, este es el que nos va a definir el trabajo que estamos haciendo. Luego se nos da como información adicional la cantidad de dispositivos que va a tener cada subred. Nos dicen que hay una que va a tener 100 dispositivos, otra va a tener 300, otra va a tener 500 y otra va a tener 200. Entonces, esos son los datos con los cuales nosotros partimos. En este caso, para poder aplicar este método, necesitamos conocer con exactitud la cantidad de subredes que vamos a construir, aunque no es del todo indispensable conocer el número de hosts que se van a conectar a cada subred, ya que no se va a tomar en cuenta la expansión futura por incremento en la cantidad de subredes, buscándose más bien la maximización del número de conexiones que va a tener cada una de ellas. Bueno, analicemos este ejercicio usando el formato en Excel que les acabo de pasar hace unos momentos. Vamos a ver, fue algo que no les pasé la semana anterior porque estaban en plenas fechas de examen. Y entonces lo que iban a hacer era utilizarlo para copia de los ejercicios que se supone que tenían que revisar en forma manual. Pero ahora sí ya se les voy a permitir que lo utilicen. Lo primero es que tienen que aprender, que entender cómo trabaja este formato. Lo voy a subir aquí un poco para poder ver lo siguiente. Nosotros aquí, como ya se les había dicho antes, debemos, déjenme rodarlo un poquito para ver. Ah, no, llega hasta ahí. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito entonces. Allí, vamos a ver, creo que ahí está un poco más legible. Vean lo siguiente entonces. Nosotros se nos dio una dirección IP ampliada. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a separar en sus dos partes. El IP versión 4 del dispositivo y la parte ampliada. En este caso, ¿cuál era esa dirección IP ampliada? Era 200, si no me equivoco, recuérdenmelo. Lo voy a hacer aquí nada más que modificando. 200.113.208.120. ¿Y cuál era su parte ampliada? ¿Cuánto valía este valor que tenemos aquí? No, este era el del ejercicio previo. 20/20. Tienen que ver el enunciado que tienen. Pantalón abajo. Sí, para casi. Para Perú. Bueno, continuamos entonces. Fíjense que ya al colocar ese valor tenemos prácticamente toda la información de los elementos fundamentales de la red original lista en ese formato. En primer lugar tenemos aquí los octetos decimales. Luego de eso tenemos también su representación en binario. Recuerden que aquí deben colocar siempre 3 dígitos en cada octeto en este primer recuadro. Si el valor es 80, deben colocar 080.
Si el valor es 2, deben colocar 002 porque él está manejando esto como una cadena de texto, no como un número. Y si le cambian el formato, no va a trabajar correctamente. Luego de allí, ya tenemos esto. Vamos a ver qué otra información nos brinda este formato. Fíjense que tenemos un análisis general de esta red. Nos dice que es un IP clase C porque se encuentra en el rango, su primer octeto, entre el 192 y el 224. Allí tendríamos el significado de eso. Nos dice que la máscara de red es de clase B y además de ello que es heterogénea. Nos indica también cuántos bits tiene la parte de host y cuántos bits tiene la parte de red. Y finalmente nos indica los IP totales de esa red, de ese sistema, que serían 4096. Luego de allí, si seguimos bajando en el formato, tendríamos lo que es la dirección IP versión 4 de la máscara de red. La tenemos primero completa en formato de texto y después separada por octetos. Luego de eso, tenemos su valor binario y decimal. El mismo formato se encarga además del cálculo de la dirección IP, haciendo una multiplicación lógica, una operación AND entre el IP que nos dieron originalmente y la máscara de red, teniendo aquí entonces sus representaciones tanto binarias como decimal para cada uno de los elementos. También nos permite obtener directamente lo que es la puerta de enlace o gateway, el cual es simplemente la dirección de red que tenemos aquí arriba más 1. Nos brinda también información acerca del complemento broadcast o inverso de la máscara de red y nos indica el valor del broadcast en sí, que es el último IP válido de esa red. Entonces vean que aquí tenemos la mayor parte de la respuesta a las preguntas de cálculo del examen pasado, del examen práctica calificada 2. Simplemente colocando en la parte superior nuestra dirección IP ampliada. Este es el motivo, Este es el motivo por el cual nosotros les esperé hasta ahora para entregarles este formato, aunque va a ser totalmente válido utilizarlo para el segundo examen, donde muy probablemente se repitan varios de los cálculos de red que ya ustedes conocen, que ya tuvieron en el examen, pero teniendo el formato a mano, simplemente lo que tienen que hacer es colocar el valor correspondiente y dejar que que la plantilla se encargue. Yo sé que no salieron tan bien. El promedio general de este examen fue de 12, con aproximadamente un tercio de reprobados. Es más bajo de lo acostumbrado, pero es que en realidad pareciera que ni siquiera se esforzaron un tanto por hacer los cálculos. La mayoría de las veces parece que lo que hicieron fue de tin marín y no les salió bien. Igualmente en la parte de teoría, tampoco parecen haber estudiado los conceptos que se les dieron. Y fíjense que no coloqué nada fuera de lo que ya había explicado. Entonces, muchachos, recuerden que solamente les falta para terminar un trabajo de teoría que ya deberían estarlo entregando en el sistema porque era para esta misma semana.
y ya se abrió desde el día lunes. ¿Cuántos de ustedes ya han hecho el trabajito de investigación? ¿Cuántos de ustedes han hecho el trabajo de investigación de 1000 palabras que se les pide en el sistema? Uno solo me dice aquí que él. Ya lo entregué, profesor. Ajá, dos, tres. Bueno, traten de entregarlos todos antes de que el sistema cierre. Porque recuerden que después que el sistema cierre va a ser un lío y no pueden confiarse con que la universidad les va a extender el plazo. Deben procurar hacer las cosas a tiempo porque si a la universidad le provoca no extender el plazo, entonces pierden otra nota. Estas dos evaluaciones, el trabajo de investigación y el trabajo final, tienen un peso del 50 o 60% de su nota total. Quiere decir que con esas dos evaluaciones, si tienen notas bajas, aunque tengan notas bajas en las demás, tienen la posibilidad de aprobar el curso si obtienen una excelente nota. Entonces, por favor, muchachos, esfuércense. No dejen el intento para el último día a las 11:57 de la noche como lo hicieron algunos, porque no me hago responsable por ello. La universidad me quitó toda facultad para poder, por ejemplo, anular intentos que se evidencia realmente que se cayó el internet y las últimas preguntas están en blanco. Pero no puedo yo hacer nada al respecto en este momento. Así que por favor, muchachos, tomen conciencia de eso y traten de hacer sus actividades a tiempo. No piensen que la universidad les va a prorrogar y además de eso traten de hacerlas bien. Lean cuidadosamente las instrucciones que se les dieron en ese trabajo. Lean bien las preguntas antes de contestarlas. Entonces allí tienen, les dejo esta ayuda para que puedan subir su nota en el siguiente examen, porque ya se ahorraría muchísimo tiempo al tener a mano toda esta información, solamente colocando aquí un par de valores. Bueno, guardo el formato, se los dejo para que ustedes lo vayan utilizando a partir de este instante. Bueno, Profesor, cuando uno ingresa los valores, sale solamente puros asteriscos. ¿cómo? Cuando uno ingresa los valores a ese formato que usted nos ha dado, solamente salen más, me sale X, pero me sale puro numeral. Numeral Y quiere decir que estás colocando algo mal. Estás colocándolo en el mismo formato dentro de la casilla, no puedes alterarle nada. A todos les sale mal. Aló. ¿A quién le sale bien? ¿Alguien lo probó, cambió los valores a los actuales y le sale bien? A Vilches quiere decir que el formato está bien. Recuerden eso, no pueden omitir aquí ningún dígito en la parte de la dirección IP y tampoco pueden omitir el valor de lo que es la parte ampliada, porque en base a esos dos valores es que él hace el resto de los cálculos. Debería aparecerles, si colocan este valor que tenemos aquí en pantalla, debería aparecerles todo igualito que como se está viendo. Entonces trate de arreglar el valor para ver si allí es que está el error. Entonces vamos a continuar. Ya les expliqué el formato. Vean que están todos los valores ya. Y vamos a empezar el trabajo. Se supone que a nosotros nos dieron la dirección IP ampliada que está en la parte superior. Lo primero que tenemos que hacer siempre en ese caso es construir la máscara de red original, lo que llamamos nosotros la máscara de red 0 o simplemente la máscara de red. Fíjense que tenemos nosotros aquí en esta dirección IP ampliada,
se nos indica que es /20. ¿Qué significa este /20? Díganmelo porque ustedes conocen bastante esa teoría. Llevamos casi mes y medio repitiéndola. Es ¿Qué? la red ampliada. Ajá. ¿Los bits de qué? Ese /20, ¿para qué lo utilizamos? Ah, para ¿Para construir qué? conseguir la red. La red no, la máscara de red. La máscara de red. Ese /20 lo utilizamos aquí en esta parte. Simplemente lo que nos indica es que vamos a colocar los 20 primeros bits comenzando desde la izquierda en 1 y los que nos sobren les colocamos 0. Entonces aquí está. Vamos colocando aquí 8 y con esto serían 8 más son 16. Y finalmente me faltan 4 y completo 20. Si esto me queda de esta manera, estamos hablando de una máscara de red homogénea o heterogénea. Si me queda de esta manera el sistema, la parte de la máscara de red original, estamos hablando de una máscara de red homogénea o heterogénea. Es heterogénea. Recuerden que decimos que la máscara de red es heterogénea cuando en un mismo octeto tenemos tanto parte de host como parte de red. Y eso en el primer octeto solamente tenemos red, no hay problema. En el segundo octeto solamente tenemos red, no hay problema. En el último octeto solamente tenemos host, quiere decir que todo está en 0, tampoco hay problema. Pero en el tercer octeto, fíjense que tenemos tanto elementos de tipo red como elementos de host. Por lo tanto, este octeto en particular es de tipo heterogéneo y consideramos entonces nuestra máscara como heterogénea o mixta. ¿Entienden el concepto? Porque ya vi que me pusieron por ahí homogénea. Entonces, lo que tienen que ver es eso. Si hay alguno de los octetos de mi máscara de red tiene parte de host y parte de red en un solo octeto, digo que es heterogénea. Vamos entonces a continuar con nuestro análisis. Lo siguiente, ¿cuál es el IP del dispositivo que nos dieron en el enunciado? ¿Cuál es el IP del dispositivo que se encuentra en el enunciado? Vean que yo les puedo preguntar esto mismo en un examen. Les doy la pregunta allí y les digo, mira, ¿cuál es el IP del dispositivo? ¿Qué tendrían ustedes que contestar? El 200.113, profesor. Eso, el que tienen aquí arriba. Este es mi IP del dispositivo hasta aquí, sin incluir la parte ampliada. Entonces sería 200.113.208.120. Ese es mi IP del dispositivo. Luego de allí, lo siguiente que necesitamos es el IP de red. El IP de red o IP de referencia sería la dirección IP con una operación AND de la máscara de red. Por el momento, ¿de dónde van a sacar ese valor? ¿De dónde van a sacar ese valor del IP de red en este momento?
No, ese lo van a sacar de la tabla en Excel que les acabo de dar, para que no tengan que hacer el cálculo a mano. ¿Cuánto vale ese IP de red según la tabla? No me funciona la tabla. Déjenme ver si puedo volvérselas a pasar porque debería funcionarles correctamente. Ve que yo mismo la acabo de abrir hace un momento y trabajaba correctamente. Ajá, por allí está un compañero que ya dio la respuesta, pero igualmente les voy a pasar nuevamente la tabla para que intenten de nuevo. Trate de no borrar los punticos, sino de escribir así como lo hice yo, para ver que no sea que le esté tomando coma por punto o algo. Trate de solamente sustituir los valores que le hagan falta sin modificar mucho el formato, porque esa fue una versión que hice rápido como para que tuvieran algo que los ayudara en los cálculos. Bueno, entonces ya el compañero por allá lo dijo. Vamos a... Ay, ya va. Déjeme cerrar un momentico aquí y compartir un segundo para abrir el chat porque se me cerró por accidente. Ajá, ya. Entonces vamos a ver lo que colocó el compañero. Colocó 200.113.208.0. Está correcto el valor. Ese es mi IP de red. Entonces simplemente lo voy a escribir aquí. 200.113.208.0. Paso al siguiente valor. ¿Cuál es la puerta de enlace? Es decir, el primer IP de esa subred. Aquí pueden sacarlo de la tablita de Excel o simplemente pueden ustedes mismos calcularlo porque este es el cálculo más sencillo de todos. Simplemente tienen que sumarle 1 al último octeto. Quedaría de esta manera. De todas maneras, la misma tabla de Excel que ya les di les permite obtener esos valores. Igualmente en internet hay aplicaciones, hay páginas que le dan todos estos cálculos también de manera automatizada. Luego de aquí, lo siguiente que se nos pregunta es el complemento del broadcast. ¿Cuánto valdría ese complemento de broadcast? Él es bastante sencillo de sacar. Si ya tenemos nuestra máscara de red en forma binaria, simplemente vamos a restar 255 en cada octeto menos el valor que esté en la máscara de red. Por lo tanto sería 0.0.15.255. ¿Ya le funciona la tabla? Señor Obando, creo que era. ¿Ya les trabaja la tabla? No, profesor, le he vuelto a cerrar, le he vuelto a abrir, no le he dado enter, simplemente le he colocado el número, pero como usted dice, no, hay calculadoras en red, estoy usando esa calculadora Ah, de... bueno. Esa nada más con apoyo. De todas maneras, como le dije, tiene que colocar el valor y tiene que presionar Enter porque si no, no le da los resultados. No, ya, profesor, Bueno, gracias. vamos a seguir. De todas maneras, eso es algo de apoyo que es opcional. Eso no es obligatorio que lo usen. El que lo quiera hacer a mano, lo puede hacer a mano. El que quiera buscar herramientas de internet, se las voy a permitir. Lo que quiero es que me indiquen los valores para cada uno de esos elementos, los cuales nuevamente van a aparecer en el examen. Porque estamos hablando de un análisis ya un poco más profundo que incluye prácticamente los mismos conceptos. La gran diferencia aquí es la parte cuando hacemos la división de las redes en subredes. Bueno, seguimos entonces. Lo siguiente sería el broadcast. El broadcast es simplemente sumar este valor que acabamos de calcular del complemento con este valor de la dirección de red.
Aquí nos daría entonces 200 más 0, 200, 113. Vean que no es difícil mucho, lo que tienen que acostumbrarse a qué significa cada cosa. 15 más 18, 23. 223 y 255. Luego de aquí comenzamos entonces, ya salimos de lo que son los elementos básicos, los valores básicos de IPs. Ahora vamos a analizarlo a nivel de bits. ¿Cuántos bits tiene la parte de red? ¿Cuántos bits se trabaja en este caso en la parte de red? ¿Aló? No, ese es los bits totales. No, esos son los de host. Están tirándolos a ¿Todo pegar. usted? ¿Ah? ¿Todo usted? No, los bits de red son estos mismos. Ve que aquí se los indiqué, barra 20. Son 20 bits de red. Estoy tratando de ponérselo más sencillito. Lo que pasa es que se me quedaron las peras y las manzanas. Bueno, continuamos entonces. Como ya nosotros de aquí podemos sacar directamente los bits de red, lo siguiente sería los bits de host. En este caso, lo único que tenemos que hacer es restar 32 menos este valor que estaba arriba. Ahora sí es 12. No confundan un concepto con el otro, porque si lo hacen, el ejercicio está irremediablemente malo. Vean que esto lo pregunté en el examen pasado y lo voy a volver a preguntar en esta ocasión. Así que por favor, muchachos, estén pendientes con esos detalles. Estoy tratando de hacer la explicación lo más completa posible y de que reforzarles cualquier detalle en el que tengan dudas. Pero si ustedes no participan, no preguntan, se terminan quedando con las dudas y el resultado ya ustedes lo vieron. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo siguiente que tenemos por aquí sería la cantidad máxima de hosts que puede contener esa red. La cantidad máxima de hosts no es otra cosa que 2 elevado al número de bits que ya determinamos hace poco. En este caso sería 2 a la 12. ¿Cuánto se? 4094. 96. Por ahorita la cantidad máxima es 96. Todavía no estamos con los disponibles. Cuando vemos los disponibles es que le quitamos los dos de administrativos. Acuérdate que son dos conceptos diferentes: hosts totales o máximos y hosts disponibles o utilizables. ¿Estamos bien con todos estos conceptos que están aquí? ¿Hay alguna duda con estos conceptos que tienen en pantalla? Con el complemento nada más. Bueno, el complemento. Simplemente, ¿qué es lo que el complemento es? ¿Cuántos IP, cuántos bits me quedaron libres una vez que utilicé todos los que iba a usar en la red? Eso es lo que significa ese complemento. Simplemente lo que hago es tomar este valor que tengo aquí y lo voy a restar de la red completa. ¿Cuál sería mi red completa? La que tuviera los 4 octetos en 255. Por lo tanto, yo diría en ese caso 255 4 veces. 255, 255 y 255. Y lo que voy a hacer con esto es restarlo con este valor de la máscara. Es decir, menos 255,
255 de nuevo, 240 y 0. Si yo hago esta resta, 255 menos 255, esto es 0. Lo voy a poner aquí en azul para, no tengo espacio para otra cosa. Punto. 255 menos 255, 0 de nuevo. Punto. 255 menos 240, 15. Punto. 255 menos 0, 255. Esta es nada más que un método rápido para buscar el complemento del broadcast, porque también es totalmente válido que lo hagan simplemente invirtiendo el valor binario de su máscara de red. En este caso lo que tendrían que hacer es que donde haya 1 colocan 0, que debe darles exactamente el mismo resultado que lo que ya sacamos con el otro cálculo. Todos los 1 se convierten en 0. Luego todos los 0 se convierten en 1. Cualquiera de las dos maneras de hacerlo es válida, muchachos. Yo porque considero más rápido trabajar en decimal que trabajar en binario, porque trabajamos directamente. Una vez que ya hagamos esto de convertirlo, invertir los valores binarios, hacemos nuestro cálculo de binario a decimal, dándonos lo siguiente como resultado. Aquí es solamente 0, esto vale 0. Aquí es solamente ceros, esto valdría 0. Aquí tenemos los 4 últimos son 1, sería 1 más 2 son 3, más 4, 7, más 8, 15. Y aquí tendríamos que todos están en 1, por lo tanto es 255. Como verán, el resultado es exactamente el mismo. La diferencia es que el proceso es un poquito más largo y engorroso. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a continuar. Ajá, dígame. Así, lo mismo para el broadcast, ¿no? Ajá. Para el broadcast lo único que vas a hacer es sumar este 0.15 que te dio aquí del complemento más este que tenías aquí que calculaste como IP de referencia, como IP de red. Sumas octeto a octeto. Es decir, 200 más 0, 113 más 0, 208 más 15 y 0 más 255. Y aquí tendrías tu resultado que es el broadcast. Bien, Sí, profesor, entendido. vamos entonces a continuar. Ya la parte de los bits hasta aquí me imagino que también la entendieron porque es sumamente sencilla. Vamos a ver que nos falta una parte de este análisis inicial. Ya habíamos calculado que habían 4096 IPs máximos, host máximos. Y cuando nos piden los disponibles, simplemente restamos los dos administrativos, es decir, el del broadcast y el de la puerta de enlace, quedándonos entonces 4094, como había dicho el compañero hace un momento. Luego de aquí, buscamos en el enunciado para este modelo de ejercicio cuántos subredes nos pidieron que tuviéramos. ¿Cuántas subredes nos dice el enunciado que teníamos que construir?
El enunciado, ¿cuántas redes nos pedían construir? Cuatro, por favor. 4. Digan algo, pues Cuatro. si no nos Cuatro. atora. 4. Entonces de allí, para calcular los bits para la parte de sus redes, simplemente decimos que 4 es igual a 2. Vamos a colocarle una X para no escribir tan largo porque esto no escribe muy bien. Y por lo tanto, decimos a final de cuentas que X es igual, en este caso, a la raíz cuadrada de 4, que sería raíz cuadrada de 4, Dos. sería entonces nuestro resultado sería igual a 2 bits que vamos a usar para lo que es la máscara de su red. Luego de esto seguimos revisando el enunciado. Estoy tratando de analizarlo. Vean que le añadí esta diapositiva, no estaba así antes, sino que se la separé más paso a paso. Revisamos entonces el enunciado. ¿Qué nos dice? Nos dice que vamos a definir cuáles son las cantidades de dispositivos que se van a conectar en cada subred. En este caso, como son 4, las llamamos A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran. En el mismo enunciado encontramos esa información. Nos dice que en una hay 100, en la otra hay 300. Yo puedo preguntarles cualquiera de estas cosas en una evaluación, así que deben estar pendientes. 520. 500 y 500 200. y 200. Y 200. Si se nos pide cuántos son el total de dispositivos que queremos nosotros conectar, simplemente hacemos la sumatoria. Nos daría un total de 1100 dispositivos. Y también podría sernos de utilidad la información acerca de cuál es el tamaño máximo de dispositivos que quiero albergar en cualquiera de las subredes. Según esto, ¿cuánto es lo máximo de dispositivos que voy a albergar? 500 exactamente. La subred más grande debe tener capacidad al menos para albergar 500 dispositivos. ¿Para qué nos sirve todo esto? Para que cuando empecemos a hacer el estudio ya de la subred, si alguna de estas condiciones falla, decimos que la subred termina no siendo compatible. Y por lo tanto que no se puede hacer el resto de los cálculos. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que verificar entonces en ese caso es si la red posee la capacidad suficiente para albergar la cantidad total de dispositivos que queremos conectar. En este caso, queremos conectar 1100 dispositivos en una red de 4094. ¿Tendrá suficiente capacidad mi red para recibir esa cantidad de 1100 dispositivos? ¿Cómo que no? Vamos a decir la pregunta de otra manera a ver si así me la entienden. Yo puedo meter 1100 celulares, conectarlo en una red que tenga 4094 direcciones IP disponibles. Vean que es una pregunta sumamente sencilla. Sí, Repito, sí, sí puede. sí se puede. Entonces, ¿por qué me dicen que no? Hay alguien por ahí que me dijo que no, vi el nombre, pero hay alguien que me dijo por ahí que no. Entonces, sí se puede. Ya tengo una primera confirmación. Continúo entonces con mi estudio. Lo siguiente que tenemos que hacer es establecer, ya esto lo hicimos, la cantidad de bits de la máscara de su red. Ya esto lo hicimos, aquí estaría digamos que la explicación de lo que se quería hacer aquí.
Simplemente me pidieron 4 subredes y tendría que utilizar entonces 2 bigs. Nunca puedo buscar tamaños más pequeños. Si me piden, por ejemplo, 12 subredes, ¿cuántos bits tendría que utilizar? 4. 4, porque en 8 no caben, entonces la más cercana es esta de 16. Me sobrarían 4, pero eso no importa, esas quedan en reserva para uso futuro. No se van a perder, sino simplemente que quedan ahí en stand-by, que si yo necesito montar otra sucursal de aquí a un año, a 5 años, a 100 años, yo tengo esas 4 subredes adicionales para ubicar mis servicios. Lo que sí no puedo hacer es que si tengo 12 redes, no la puedo intentar de meter en una de 8, porque me quedarían algunas por fuera y eso no es válido. Continuamos entonces. O sea, pero en este caso es preferible que sobren a que falten. Sí, en este caso nunca puede faltar. Es válido que sobre, pero nunca debe faltar espacio. Repito, es como el caso que les decía, imagínense que la universidad estuviera en clases presenciales y que llegaran el salón o los salones cada uno tuviera una capacidad de 40 alumnos y ellos terminaran inscribiendo 50, pensando optimistamente que van a haber varios alumnos que nunca van a entrar a clase. Y resulta ser que como se normalizó todo de la pandemia, los alumnos estaban añorantes de volver a sus aulas y toditos fueron a clase. Y faltaron 10 asientos que no había donde ubicarlos. ¿Qué puede pasar allí? Que esos alumnos que no consiguieron asientos pueden ir a quejarse a la SUNEDU y la SUNEDU puede imponer una sanción como ente regulador. Entonces no es válido meter más, tener menos espacios que los que realmente vamos a utilizar. ¿Entendida la idea? Sí, profesor, comprendido. Lo que sí puede ser válido en ese caso, llevándolo al mismo ejemplo, es que yo solamente tenga 30 alumnos que se quieran inscribir en el curso e igualmente yo empiece, abra mis clases, no hay problema, porque siempre voy a tener 10 asientos vacíos. Pero en cualquier momento, si llega uno, dos o más estudiantes adicionales, yo simplemente lo que hago es los registro y ahí tienen su asiento para que se ubiquen. Continuamos entonces. Volvemos a pensar nuevamente entonces en el enunciado. Repito, estoy yendo paso a paso para tratar de que entiendan bien, porque creo que la semana pasada quedaron con varias dudas que no quisieron consultar, porque si no hubieran quedado con dudas, hubieran salido mejor en el examen, porque este contenido se parece bastante hasta este punto, hasta lo que acabamos de terminar hace un momento, a lo que es el tema de la unidad 3. Y por lo tanto, si yo se los expliqué en la unidad 3 y se los estoy volviendo a explicar al principio de la 4 y después presenta un examen, no veo por qué tiene que haber notas tan bajas. Entonces, vamos a continuar entonces. Mi enunciado me decía crear 4 subredes dentro de esta dirección IP. Fíjense que eso me hace pensar en que yo tenía esta parte de aquí de red, de aquí hasta aquí, que son 20 elementos. Y esa información viene de aquí. Y yo determiné hace un momento en mi tabla que yo tengo que usar 2 bits para ubicar mis máscaras, mis subredes. No la puedo tomar nunca de la parte de red. Esta parte, como dirían por ahí, es intocable. Si ustedes mueven esto, echan a perder todo el sistema. Lo que tienen que hacer es tomarla de la parte del host, de los bits más cercanos a lo que es la parte de red. No pueden dejar huecos tampoco. Hubo alguien que me preguntó que se le ocurrió eso. Él no puede empezar a tomarlos desde aquí dejando un espacio en blanco.
tampoco se puede empezar a tomarlos desde aquí, desde el fondo. Siempre tienen que ser los que estén más cercanos a mi máscara, mi parte de rec, perdón. Entonces, tomo mis dos bigs aquí. Dos. Cuando yo hago eso, ya mi parte de host no tiene 12 bits como teníamos anteriormente. Ahora le quedan solamente 10. Porque he reducido su tamaño para construir en ese espacio las subredes. Solamente me quedan 10. Calculo nuevamente mi valor de los bits de los IP que tiene disponible ese espacio. Serían 2 elevado a la 10. Ya saben que ese 10 viene de aquí. Y eso me daría igual a 1024. Ya ustedes saben por qué, porque es simplemente una potencia de 2. Le resto los 2 bits administrativos. Me quedarían 1022. Y aquí hago un segundo chequeo para ver si puedo continuar trabajando. En esta ocasión lo que tengo que verificar es si en este espacio cabe mi red más grande. ¿De qué tamaño era nuestra red más grande? 500. De 500 exactamente. Yo puedo ubicar 500 dispositivos de internet dentro de 1022 direcciones IP. Sí, eso quiere decir que hasta aquí continúa siendo válido mi procedimiento. Si aquí me diera que no, yo simplemente digo de nuevo, el sistema es incompatible y cierro mi ejercicio y se acabó el problema. Pero como me está dando que sí, debo continuar avanzando. Voy a borrar aquí. ¿Alguna duda aquí? No, profesor. Bueno, vamos a continuar entonces. Borramos esto y pasamos a la siguiente. Ahora vamos a verlo en función de lo que serían las máscaras de subredes. Debemos acordarnos entonces, nosotros originalmente teníamos una máscara de red /20 que tendría esta forma decimal, donde cuenta con 20 bits de red y 12 bits de host. Ya esta era información, lo que estoy haciendo es reforzándola para que lo vean. Ahora bien, dijimos que para formar nuestras 4 subredes tuvimos que tomar 2 bits de la parte de host. Por lo tanto, ya nuestra parte ampliada de esa dirección IP, nuestra máscara de red ya no es /20, sino que es /20 más los 2 que tomé de aquí, terminaría convirtiéndose en /22, quedándome solamente 10 bits para la parte del host. Fíjense cómo la máscara de red cambia. Aquí todavía no sé de cuál de las 4 subredes que yo establecí estoy hablando, por eso le coloco una X. Y en este caso, como los 2 bits que voy a utilizar en este cálculo están en el tercer octeto, yo no sé realmente qué valor voy a tener en cada momento en ese octeto. Por eso le coloco temporalmente una X hasta que haga el cálculo. ¿Entienden lo que está en esta pantalla? Vean que ya no voy a volver a repetir este primer caso más. Sí, profesor. Lo que nos queda a nosotros es el compromiso de practicarlo. Ajá, bueno. Lo entendemos en esos momentos. Bueno,
No voy a, ya de aquí, cuando terminemos con esta primera parte, paso al segundo modelo y ya me olvido de este primero por el momento, a menos de que nos dé tiempo al final, que probablemente sí, de hacer un repaso más. Pero estoy haciéndolo de manera bastante detallada y estoy tratando de mostrarle paso a paso cada contenido. Así que por favor, cualquier duda, aprovechen. Después no digan que no se les explicó, que no se intentó. Y no se olviden de llenar su encuesta de satisfacción docente. Bueno, continuamos entonces. Ya Vamos está a... llenado ya, profe, ah, tiene 20. bueno, vamos a ver otro ejemplo. No tiene nada que ver con el ejercicio, pero quiero que se den cuenta de algo. Si a nosotros se nos hubiera pedido formar 8 subredes en vez de 4, habríamos tenido que tomar 3 bits en vez de 2, los cuales también se reducirían de la parte de host y se aumentarían a la parte de red. Vean que aquí tenemos, esto era barra 20 originalmente, y tomamos estos 3 que están aquí, se los sumamos, obteniendo entonces como resultado barra 23. Ese es un errorcito que vi, que más de uno cayó, que en vez de colocar barra 23 lo dejaban en barra 20. Entonces deben ustedes estar pendientes de eso. Vean que va creciendo la parte de red y paralelamente se va reduciendo la parte de host. Vean que ya no nos quedan 10 bits para host, que eran 1022 dispositivos conectables, sino que se ha reducido a 9 bits con una capacidad máxima de 510 una capacidad disponible de 510 dispositivos cada subred. Pero estamos hablando ya no de 4, sino de 8 subredes. Bueno, seguimos con el ejercicio entonces. Tengan a la mano su tablita para otros para actualizada con la nueva máscara de red por el momento. La barra 22, que la vamos a usar para la primera máscara de red. Entonces simplemente dejan esta casilla igual que como está y cambian aquí al final. Tendrían todos sus valores. No, vamos entonces a empezar a revisar cuál sería en ese caso, al hacer el cambio, el valor de nuestro primer IP, el valor de nuestro gateway. ¿208.1? Ya. Sería 200 punto, 200 puntos, dígame 113 que no cambia, punto 208. 208.1. Fíjense que aquí estamos manteniendo el mismo valor que teníamos originalmente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos nosotros nuestras transformaciones de las máscaras de red, ¿cuál sería la primera que tenemos que usar? La primera sería la 00. Por lo tanto, nuestra máscara de red quedó idéntica. Cuando hagamos el siguiente cambio, tendríamos que usar 01 y ahí variaría la máscara de red. Luego 10 y después 11. Entonces, como pueden ver, vamos a ir variando esos valores. Pero vamos a comenzar con la primera, que es la que tiene en esa posición 00. 00. Quiere decir que sus datos van a ser bastante similares, prácticamente idénticos a los que tendría nuestra máscara original.
Ahora bien, ¿qué pasó con la inversa de la máscara de red? ¿Cómo les quedó? ¿Será igual al valor que tenían anteriormente? ¿Será igual al valor que tenían anteriormente? ¿Cuál era el valor de la máscara del complemento de broadcast para la máscara completa, para la máscara original? ¿Es idéntico o tiene algún cambio? ¿Ah? Es diferente. ¿Dónde cambió? Lo que pasa es que el otro era 15. 0.0.15. Cambió en el tercer octeto. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que cuando vamos a calcular el complemento de broadcast, él lo que hace es tomar los bits de host, que en este caso ya no serían 12, sino estos 10 últimos, y los invierte todo. Quiere decir que él coloca 0 en la primera parte, hasta aquí, hasta lo verde, y coloca 1 en el resto. Por eso es esa variación, porque perdió este que vale 8 y este que vale 4. 8 y 4 son 12. Con eso completaríamos los 15 que teníamos originalmente. Continuamos entonces. ¿Cómo les queda el broadcast? Simplemente tienen que sumar la dirección de red, que era igual que la de la puerta de enlace, pero terminando en 0. 211.255. Vean que aquí también hubo una pequeña variación por el mismo motivo, porque ya no estamos trabajando realmente con la misma red, sino con una más pequeña. Luego de allí, ¿cuál sería la capacidad máxima de host de esta red? Ya eso sí lo habíamos dicho, pero quiero que ustedes me lo digan. ¿Cuántos hosts o cuántos dispositivos como máximo puede albergar esta red? Máximo estoy hablando totales, sin restar todavía nada. Ya eso lo habíamos dicho como 3 veces. ¿No se acuerdan? De todas maneras está en la tabla. No, esos son los bits. No quiero los bits. Quiero el cálculo. 1024. Lo quiero en decimal, no en bits. Y si yo fuera a calcular los disponibles, ¿qué tendría que hacer? Restarle 2 simplemente. ¿Cuántas subredes se nos pidieron? Se nos pidieron 4 según el enunciado. ¿Cuál era el total de dispositivos a conectar? 1100. ¿Y cuánto valía la red más grande o cuántos dispositivos necesitaba la red más grande? 500. Vean que aquí cambiaron algunos valores. Cambió cambió solamente cambiaron esos dos valores por el momento. ¿Estamos claros con lo que acabo de hacer aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Voy a pasarlo a limpio. Ahí está. Entonces, allí lo tienen en limpio. ¿Alguna pregunta de esta parte? Por el más grande, 500. Ay, 20. ¿Qué pasó, señor Obando? No, es que eh, eh, estoy configurando con lo que yo tengo y es
cuestión de practicarlo, pues, ¿no? Bueno, con el que yo tenía, de todas maneras, intente ver, sigue intentando a ver si puede usar el Excel que yo tenía después, pero el que yo le hice está, digamos que configurado para la clase. Ya. El que va a conseguir por fuera, tiene usted que adaptarlo para adecuarlo a lo que necesite. De todas maneras, igualmente es completamente válido. Entonces, ya esto lo habíamos dicho, que la red más grande de aquí cabe dentro del espacio que tenemos disponible. Por lo tanto, podemos continuar analizando. Vean que estoy paso a paso. Llevamos una hora en esto porque estamos paso a paso tratando de que capten todo. Continúo entonces. Vamos aquí, estamos presentando las 4 máscaras que se van a formar realmente. Fíjense que dónde está la diferencia. La diferencia, voy a ponerlo más grueso, está aquí. En esa sección verde. Esos son los bits de la subred, que es con los que podemos nosotros jugar en este punto. No nos podemos meter ni con la parte roja, ni tampoco con la parte azul, solamente con la parte verde. Vean que lo que estamos haciendo es muy similar a lo que hacíamos cuando trabajábamos las tablas, ¿verdad? En física o en electrónica, en circuitos, como se llame su curso, que lo ven aquí. Entonces, allí tendríamos nosotros lo que sería nuestra parte móvil, nuestra parte que va a variar. En el primer caso es 00. Luego lo colocamos en 0,1, luego lo llevamos a 1,0 y después a 1,1. Eso que está en verde es su parte de subrec. La parte de rec sería lo que está en rojo y la parte de host lo que está en azul. Fíjense que para el sistema el tamaño de esa máscara es 22. Los 20 que tenían originalmente más los 2 que le añadieron por la subrec. Y fíjense también que la variación entre las máscaras de su red es homogénea. Es decir, siempre tiene el mismo tamaño. ¿Cuánto vale esa variación en este punto? Aquí tenemos 240, 244, 248 y 252. ¿Cuánto está aumentando? De 4 en 4. Ahora bien, ¿por qué es ese aumento? Aquí lo veríamos de la siguiente manera. Ustedes saben que las posiciones de estos bits dentro del octeto, cada una tiene un valor específico. 2 a la 0 que es 1, 2 a la 1 que es 2, 2 a la 2 que es 4. Esta es la manera de determinar de cuánto es esa variación. En este caso es de 4 porque es el primer, digamos así, recuadro verde, el primer elemento de la subred que nos encontramos. Si se encontrara, por ejemplo, en otra parte, sería diferente. Vamos a ver dos casos sencillos aquí. Fíjense que en este caso, en el caso número 1, nuestro bit a la derecha de la parte de su red se encuentra en esta posición número 2, vale 2. Y esa sería la variación que va a tener nuestra red. Mientras que en este caso número 2, ahora el bit final de nuestra máscara de red se encuentra en la posición número 4. Por lo tanto, vale 8 y esta vendría a ser la variación que va a tener nuestra máscara de red. Además de esto, esta misma variación afecta a nuestras puertas de enlace y a nuestros valores del broadcast.
así que deben estar pendientes con ella. ¿Entienden lo que quiero decirles con esta variación de la máscara en el octeto problemático? No, profesor, no lo entendí. ¿No entendió? Bueno, vamos entonces. No hay problema, yo no tengo problema con repetir. Me voy a ir primero a la pantalla anterior que a ustedes les resulta más cómoda. Vea lo siguiente. Yo tengo una variación de 4 en 4 en mi máscara de rec. Pero ¿por qué 4? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 1? ¿Por qué no 16? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 53? Porque ella se va a basar en el bit final de mi máscara, en el que tiene el menor valor. Entonces, esta es mi parte de rec, estos dos elementos pertenecen a un mismo octeto. En este caso pertenecen al tercer octeto que comienza por aquí y termina por acá. Empieza por aquí, pues siempre hay que empezar los octetos desde aquí. Fíjense que cuando nosotros estamos con los octetos, cada una de estas casillas tiene un valor fijo, un valor que siempre se repite. Aquí la primera casilla siempre vale 1. La segunda casilla vale 2 a la 1, que es 2. La tercera casilla vale 2 a la 2, que es 4. La siguiente casilla vale 2 a la 3, que es 8. La siguiente 16. Es decir, se va multiplicando por 2 cada vez que avanzo. 30 y... ya ese 16 me quedó horrible. Bueno, 10, va a poner más gordito, porque lo que es que no se le ve la barriga. 16, 32, 64 y 128. Hasta allí estamos bien. Hasta eso de los valores que tiene cada uno de los bits de mi octeto. Bueno, simplemente Sí, para, profesor. simplemente para saber cuánto vale mi variación de la máscara de rec, yo voy a buscar el último bit de la parte de subrec. ¿Cuál sería el último bit de mi parte de subrec? Sería este que tengo aquí. ¿Cuánto vale esa posición? Esa posición vale 4. Y por eso es que mi aumento es de 4 en 4, porque estoy hablando de redes fijas. Si fueran redes variables, esto no es válido. Pero para redes fijas es así que se determina. Ahora sí, ¿entienden lo que les estaba diciendo? Ya, profesor, le agarramos el punto. Bueno, vamos entonces a ver si es verdad. Si fuera este caso número 2, lo que pasa es que le puse ya el cuadrito en rojo. Fíjense que en este caso número 2, el último bit de mi parte de su red es este. Y por lo tanto, mi variación tendría que ser de 8 en 8. O sea que si fuera, por ejemplo, 224, mi siguiente valor, ¿cuál sería? 122. 200. Si no se oye bien, pueden 22. 32. Disculpe. Y el siguiente, 240. 248. Y así sucesivamente hasta llegar al 255, que es el valor más alto. Quiere decir que esta sería la última, porque la siguiente sería 256. Ya pasaría al otro octeto y no me interesa por el momento.
¿Entienden ahora la noción? Simplemente es eso, buscar el último bit de la parte de su red y ver de acuerdo a su posición cuánto vale. Y ya con eso tenemos nuestra variación de la máscara. Esa variación no es nada más para la máscara de su red. Esa variación es válida también para las diferentes puertas de enlace que vamos a definir y para los diferentes broadcasts. Por lo tanto, después de haber calculado el primero, es sumamente fácil en el caso de redes fijas, de redes de tamaño fijo, de máscara fija, el determinar los demás valores después que tenemos el primero. En las redes variables no se trabaja así, porque eso no es una constante, sino que va cambiando para cada una de las subredes que vamos construyendo. Entonces, al final de cuentas, nos está quedando algo así. Fíjense que todas tienen aquí el mismo valor. Todas están usando 22 bits entre rec y subrec. Por eso es que decimos que son de tamaño fijo. Pero tienen diferentes valores como máscara. 240, 244, 248 y 252 para poder mantener ese aislamiento entre elementos que estamos buscando. Fíjense que, como ya les dije, la variación es de 4 unidades porque el bit más a la derecha de la parte de su red está ubicado en la tercera posición del octeto. Es decir, es 2 a la 2, que es 4. Siempre las posiciones del octeto se cuentan desde aquí, desde el final, que es el 2 a la 0. Y vamos aumentando el exponente en 1. ¿Quedó clara por completo esa idea? ¿Les quedó clara la idea? ¿Se desmayaron? Bueno, vamos a asumir que el que calla otorga, muchachos. Y como no puedo quedarme toda la noche esperando una respuesta, voy a asumir que les quedó claro o que se desmayaron en el intento. Una de dos. Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, claro, siempre es repasar un poco porque estamos hablando de cálculo. Los cálculos, la única manera de aprenderlos es practicando. El cálculo no se aprende realmente en la teoría, sino en la práctica. Entonces, ya para ir terminando con el ejercicio, analizamos el rendimiento de esta máscara de subred fija basada en el número de subredes que nos pidieron. Decimos que los IP totales para cada subred eran de 2 a la 10, es decir, 1024. Los IP disponibles para cada subred serían entonces 1022. Ya tienen esa información allí. Las subredes que vamos a construir serían 4. Estoy simplemente tratando de resumir de alguna manera la información que ya tenemos. Los IPs que vamos a consumir necesitamos usar 4 redes. Si cada una tiene un espacio de 1022, quiere decir que estamos consumiendo 4088 IPs, 4088 espacios de direcciones web. Los que realmente utilizamos sería la suma de los que nos indicaron que íbamos a trabajar. En total serían 1100. Lo que se desperdició usando este modelo sería la diferencia entre este 4000 que tengo aquí y este 1100 que me quedó. Serían 2988 IPs desperdiciados usando este modelo.
puedo calcular finalmente el desperdicio relativo y el desperdicio total, real, perdón. El desperdicio relativo se basa en los IPs totales que tenía mi red original. Si ustedes se recuerdan, al principio de este ejercicio, nosotros dijimos que se iban a necesitar, que la dirección, que la red tenía en total 4094 IPs disponibles, restando los dos administrativos. Entonces, hacemos el cálculo utilizando esta cantidad de desperdicio y esa cantidad que traíamos originalmente de la red madre. Y nos da un desperdicio del 72%, un desperdicio sumamente alto, exagerado para lo que es la optimización de un sistema. Ahora bien, si queremos calcular el desperdicio real, que sería basado en los IPs realmente que hemos consumido, lo que cambiaría es que en vez de colocar aquí los IP totales que teníamos al principio de la red original, colocamos los de la red, los que consumimos en nuestra red. En este caso son muy similares por la cantidad de redes que armamos. Utilizamos todas las subredes. Pero si por ejemplo hubieran sido 3 y hubiera quedado una en reserva, hubiera habido aquí una diferencia significativa. ¿Entienden esta tabla? Profesor, disculpa, en desperdicio, ¿de dónde sale 4094? 4094 de la primera tabla que hicimos, el primer cálculo de los IP de la red completa. Se recuerda que al principio dijimos es una red completa, tiene tantos bits y eso me da tanto. Tiene, creo que eran 12 bits. Me da 4096, le resto los dos de administrativo y me da 4094. Ese es un valor que tenían que recordar, que no lo pueden dejar allí perdido en el espacio. Ya, profesor, porque no, recién me conectaba hace Bueno. 2 minutos. Ese está en las primeras diapositivas. Nosotros normalmente vamos a trabajar en base es al desperdicio real, no al relativo. Lo que pasa es que me gusta que ustedes tengan la noción de lo que significan ambos valores. Por eso es que se los vuelvo a colocar y se los vuelvo a repetir. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte, no, profesor. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a tratar de terminar de revisar esto para tomar un breve descanso, porque yo por lo menos necesito agua, ya me acabé la botella. Entonces, aquí esto es lo que, si estuviéramos en clases normales, esto es lo que yo les hubiera pedido que diseñaran realmente, que hicieran el diseño de la red usando el método. Como estamos en este entorno virtual, vamos a quedarnos hasta aquí solamente para la evaluación. No le voy a pedir este resto de valores, pero sí se los voy a explicar, porque es una información sumamente interesante. Vea lo siguiente. Estamos aquí usando el método basado en la cantidad de subredes que nos pidieron construir. Y vamos a resumir toda la información que nos quedó a final de cuentas en una sola tabla. Fíjense que mi red original es la que está en esta parte de color naranja. La llamé red 0 para colocarle una numeración. Mi primer IP era el 213, 200, 113, 208, 0. Era una red ampliada de tamaño 20. Aquí este es muy importante, este valor, lo cual me generó esta máscara de red decimal, la que termina en 240. Determiné con todos mis cálculos el valor de mi broadcast, el último valor de la red, que sería 223.255. Calculé el máximo de dispositivos que podía conectar en esa red, de dispositivos que había disponibles, pues, de espacios disponibles, que es el valor que les dije ahorita,
4094. Esto viene de las primeras pantallas. Y la cantidad de espacios que realmente iba a usar. Aquí tendríamos los usados y los desperdiciados. Ya esto era la información original antes de empezar a partir mi red en partes, en pedazos, para establecer las subredes. De allí me pidieron 4 subredes. Entonces voy a usar 1, 2, 3, 4 subredes. Yo calculo la primera. Aquí tendría lo que es mi puerta de enlace de la primera. Yo dije que para poder crear 4 subredes debo usar 2 bits de la parte de host y pasarlos a la subred. Por lo tanto, a este 20 que estaba arriba le sumé esos 2 espacios y me dio 22. Y como son de tamaño fijo, todas son idénticas en esta casilla. Así que aquí no me preocupo por mover nada, sino simplemente lo repito. Aquí tendría mi máscara de red para lo que es la primera subred y mi broadcast para esa primera subred. Vean que aquí yo reduje el tamaño de la parte de host. En la de arriba tenía 12 bits para host, pero le resté 2, me quedaron 10. Eso me da una capacidad máxima disponible de 1022. Y mi primera red que se me pidió en el enunciado que tenía que ingresar en ese espacio era de apenas 100 dispositivos. Por lo tanto, me sobraron 922. ¿Estamos claros con esa subred número 1? ¿Estamos claros con esa subred número 1? ¿Aló? Profesor, disculpa, en el último IP donde dice, ¿cómo sale 211? 211. ¿Dónde dice aquí 211? ¿Dónde dice 211? Yo veo 13, no 11. Donde dice, último IPv6. Ah, ya. Aquí. Esto sale de los cálculos. Yo les entrego una hoja en Excel para hacerlo más rápido, pero ustedes también lo pueden hacer. Simplemente lo que hay que invertir la máscara de red que estamos utilizando en la parte del donde todos los que sean parte de red quedan en 0 y todos los que sean parte de host quedan en 1, es decir, 22 ceros al principio y 10 unos al final. Con eso calculamos nuestro broadcast similar a como lo hicimos aquí arriba. Eso lo explicamos hace un rato, hicimos, inclusive alguien también comentó al respecto que quedó 211 en vez de 213. Porque recuerden que estamos reduciendo el tamaño de la red. Una vez que ya tenemos esto, dijimos que nuestra variación iba a ser de 4. Eso lo vemos cuando reflejamos nuestra máscara de su red en forma binaria. Entonces, como nuestra variación es de 4 y es en el octeto número 3, simplemente lo que hacemos para las otras 3 subredes es ir aumentándole 4 a ese octeto nada más. Entonces, vean que aquí teníamos 208. Luego le aumentamos 4, nos queda en 212. Le volvemos a aumentar 4, nos queda en 216. Y le volvemos a aumentar 4, nos queda en 220. Hacemos lo mismo para la máscara de red. 240, 244,
248, 252. Hacemos lo mismo para el broadcast. Con eso nos ahorramos hacer todos los cálculos de nuevo. 11 le sumamos 4 son 15. Después 19. Y finalmente 23. Esta parte, como estamos hablando de un sistema de tamaño fijo, todas tienen el mismo valor. 1022. Los valores de aquí vienen del enunciado. 100, 500, 300 y 200. Y los valores de aquí del final es la resta. 1022 menos 100, 1022 menos 500, 1022 menos 300, 1022 menos 200. El resultado... El resultado sería el que tenemos aquí en pantalla. Finalmente, totalizamos. Aquí tendríamos, sumando estos 4 valores de las subredes, nos daría 4088 en total de lo que estamos nosotros consumiendo. Si sumamos todos los que estamos usando, nos daría un total de 1100. Y si sumamos todos los desperdicios, nos daría un total de 2988. De aquí, simplemente nos faltaría hacer el cálculo de nuestro desperdicio. Tenemos por una parte que si calculamos el relativo, estaríamos utilizando el valor de 4094 que viene de nuestra red original. Está aquí arriba. Y si vamos a calcular el desperdicio real, usaríamos el 4088 que está en la parte de abajo, este de aquí. Y sacamos nuestros porcentajes de desperdicio. Como pueden ver, aquí el desperdicio es bastante elevado en este modelo. Además de esto, pueden observar que los rangos de las direcciones asignadas son continuos. No hay agujeros entre ellos. Mire, ve, aquí termina desde el 208.0 hasta el 11.255. Después del 11.255, el siguiente valor exactamente después sería el 212. Y termina en el 215.255. El siguiente sería el 216. Y así, disculpe aquí, corrijan aquí, esto no es el gateway, este es el de referencia, el de rec. Si fuera el gateway tendríamos que sumarle 1. Entonces pueden ver que es totalmente continuo. Además de esto, como nos pidieron 4 subredes y creamos 4, no quedó espacio para nuevas ampliaciones, para nuevas subredes. Y la variación tanto de la máscara de red como de la puerta de enlace y el broadcast es homogénea. En este caso vale 4. ¿Alguna pregunta de esta parte? Bueno, vamos entonces a darles un pequeño descanso de 5 minutos antes de entrar a la siguiente parte del tema. Ya queda de cuestión de ustedes el repasar lo que les estoy explicando, porque recuerden que en el siguiente examen nuevamente van a tener que calcular muchos de estos valores. Tienen su tabla en Excel, tienen sus explicaciones. Espero que para la próxima salgan mejor. Y recuerden que ese examen próximo es el más valioso de todos, el de mayor peso. Vale dependiendo si son presenciales les vale un 30% y para los semipresenciales les vale un 40%.
Entonces no deben desperdiciar dicho contenido, no deben desperdiciar el salir bien en esa evaluación. Bueno, 5 minutos de descanso, muchachos, y continuamos luego de eso. Tómense su cafecito, estírense, despiértense, yo voy a buscar el mío y ya volvemos.